Luego de la pandemia del COVID-19, la ansiedad aumentó a nivel mundial en un 25%. Pero ¿será que la ansiedad también afecta a los más pequeños del hogar? Estamos hablando de los niños. Hoy en Destaque nosotros vamos a hablar precisamente acerca de este tema, porque hablaremos acerca de la ansiedad en niños junto a una especialista acá en el programa. Y con estos datos y de esta manera estamos iniciando Destaques. Bienvenidos amigos nuevamente a Destaques, nuestro programa informativo. Bienvenido Samuel, qué gusto que estés aquí con Muchas nosotros. gracias, Rebeca. Un saludo ahí a todos nuestros amigos que se unen a esta transmisión del programa más destacado de la red Nuevo Tiempo. Y quiero aprovechar de enviar un saludo a las personas que nos siguen en Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y bueno, claro que sí, el resto del mundo y también Bolivia. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar acerca de la ansiedad, Rebeca, pero Ujú. desde el aspecto de los más pequeñitos, ¿no? ¿Será que los niños Sí. se deprimen, tienen ansiedad, tienen O estrés? tienen este tipo de Exacto. emociones que usualmente lo vemos en un ámbito de adultos. Decimos, sí, me siento ansioso, estoy tal vez con alguna ayuda de un profesional, pero es muy extraño escuchar este tipo de términos en edades tan tempranas, en la niñez, o incluso nos parece contrario, Samuel. ¿Cómo nosotros podríamos decir que un niño es ansioso o padece de estrés o este tipo de cosas? ¿Y realmente esto podrá ser así? Exactamente. ¿Y cómo nosotros podemos notar de que el niño es Identificar. ansioso exactamente? Identificar en nuestro hogar. ¿Será que existen algunos síntomas para que el padre pueda darse cuenta y diga, bueno, necesito visitar a un especialista con mi hijo? Porque este problema puede más adelante agravar la adolescencia, la juventud, la adultez. Y hay muchos detalles que hoy acá en Destaques estaremos revisando, Por Rebeca. supuesto, ya casi comenzamos con la entrevista del día de hoy, pero antes, producción ha preparado un sondeo de opinión. Te invitamos a que conozcas la opinión de diferentes personas acerca de esta temática. ¿Crees que la ansiedad es un problema común entre los niños en la actualidad? ¿Por qué? Bueno, actualmente nuestros niños, ¿no?, viven en un estado ansioso, de hecho. A esta generación se le conoce como la generación de la ansiedad debido a las diferentes situaciones, ¿no?, a las que ellas están expuestos. Sí, creo que es común en los niños y yo pienso que es debido a que están prendidos mucho a la tecnología, un celular, una computadora. ¿Qué factores crees que contribuyen a la ansiedad en los niños? Tal vez los estudios, el hecho de que quieren tal vez ellos pasar en familia, pero no se puede siempre, el trabajo, o el celular que siempre está con ellos, ¿no? Que les muestra una y otra cosa. Creo que los chicos están muy encerrados. Antes los chicos vivían más al aire libre, tenían más inteligencia emocional para poder gestionar todas las dificultades que pasaban, ¿no? Así que creo que sí, están muy encerrados. ¿Cómo considera que deberían abordar los padres y educadores la ansiedad en los niños? Tal vez compartir más tiempo con ellos, pasar más tiempo, ¿no? Hacer más actividades al aire libre, que ellos puedan botar todo su estrés, botar toda su ansiedad, hacer ejercicio, eso les ayudaría bastante. Bueno, como padres, buscar herramientas y estrategias que nos puedan ayudar para poder enseñarles a ellos a canalizar los diferentes momentos en que se encuentran en estados de tensión o de ansiedad, ¿no? A veces nosotros como padres ejercemos mucha presión con relación a sus niveles académicos, los índices que queremos que ellos obtengan, y deberíamos de aceptarlos con sus situaciones positivas y también las negativas, ¿no? Y en los colegios, estar siempre atentos a ellos, ¿no? O brindar seminarios o cosas para que ellos puedan desestresarse.
Ansiedad en niño, muchas personas opinando acerca de este tema y realmente es algo que afecta a niños, a niñas, aunque la estadística, amigos, según un estudio realizado, presenta que las niñas tienen más probabilidad de sufrir de la ansiedad, así que ojo con los papás que tienen niñas en casa, son más probables de tener este problema. Exactamente. Hoy vamos a conocer el detalle a detalle de esta temática acerca de la ansiedad. ¿Cómo ayudar a mis hijos? ¿Qué hago si mis hijos están padeciendo todo esto? Hoy vamos a descubrirlo junto a una invitada muy especial, nuestra especialista que estará el día de hoy junto con nosotros. Te invitamos también a que puedas compartir este programa con todas las personas que lo necesitan. Estamos saliendo en vivo y en directo mediante la plataforma de YouTube. Nos encuentras como Destaques. También puedes ingresar a ntplay.com y en el sector de variedades encuentras este capítulo y todos los que tenemos aquí en Destaques. Antes de comenzar con nuestra entrevista, es momento de hacer una breve pausa con esta invitación de que tú puedas permanecer en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. En Destaques. Pero la ansiedad también puede ser un trastorno. La ansiedad también puede ser perjudicial tanto para el niño como para el adulto. Recordemos que hay situaciones muy estresantes, situaciones muy traumáticas que afectan al niño y hace que él reaccione de una forma específica en dichas circunstancias. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 6 y el 7% de los niños y adolescentes a nivel mundial sufren de este problema que es la ansiedad. No sé si estamos hablando para algún padre, alguna madre que ve que su hijo está un poco ansioso o no sabe algún comportamiento un poco diferente, extraño. Hoy nosotros vamos a hablar precisamente sobre la ansiedad en niños, para ser más específicos, este problema de salud mundial que está afectando a muchos niños, y como nos lanza el porcentaje de la Organización Mundial de la Salud. Y en este momento yo quiero lanzarte el mito o la realidad que también será resuelto, y es el siguiente: la ansiedad es solo nerviosismo y todos la experimentan de la misma manera. ¿Será que la ansiedad solamente tiene que ver con los nervios, que todos tienen los mismos síntomas? Esto será un mito, será una realidad. Ya Rebeca se encuentra con la invitada destacada del día de hoy que nos ayudará a responder esta y otras preguntas. Así es, Samuel, nosotros nos encontramos ya con la especialista invitada del día de hoy, la licenciada Mónica Pucho. Ella es psicóloga, también es teóloga, tiene preparación en estas dos áreas, precisamente para hablar acerca de esto, de la ansiedad infantil. Incluso puede sonar contradictorio. Muchos dicen que los niños son despreocupados, que viven en un ambiente tranquilo, que tienen otro tipo de personalidad, pero se puede experimentar ansiedad dentro de la infancia. Tal vez nuestros hijos están experimentando esto en este momento y nosotros no estamos percibiendo de la manera correcta, no sabemos cómo ayudarlos. De todo eso estaremos hablando hoy también para buscar soluciones. Bienvenida, Mónica, qué gusto tenerte con nosotros. Una alegría de poder estar acá, compartir un tema con nuestros amigos, ¿sabes? Realmente me encanta poder hablar de esto porque los niños son muy importantes. Ellos son la etapa donde van formando su carácter y es muy necesario que podamos tomar en cuenta aspectos que pueden marcar su vida para un futuro. Exacto. Hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo en esta edad donde los niños están en preparación. Se está formando un pequeño adulto que va a llegar a ser incluso la cabeza de un hogar en un futuro. Entonces hay que tomar mucha atención a estos detalles. Mónica, coméntanos un poquito acerca del trabajo que tú realizaste con niños, durante cuánto tiempo, por qué esta afinación por los niños también. Bueno, te puedo compartir lo siguiente. Cuando estaba estudiando la carrera de psicología, nos dieron a escoger a dónde queremos realizar nuestras prácticas. Y bueno, pues ahí yo busqué un lugar con una compañera en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y ahí empezó todo este recorrido. En el siguiente año, cuando ya terminé la carrera, me dediqué a hacer un voluntariado en el mismo lugar, trabajando con niños, interactuando con ellos. Y también a la par estaba apoyando en un club de niños
Club de Aventureros de la Iglesia Adventista del Séptimo Es un Día. proyecto. Ujú. Muy afín a todo lo que estabas realizando porque era como un lugar donde se podría desarrollar un ambiente de prevención para muchas De familias, prevención. para los niños. Te cuento que en ese tiempo noté, ¿no? Estos rasgos que hoy día vamos a conversar un poco, niños que Ujú. tenían mucha irritación, bastante tristes o a veces que se aislaban y tuve la Ujú. oportunidad de visitarles. No, y en el momento de visitarles me deparaba con situaciones muy complejas y una de ellas pues es la separación de los papás, ¿no? Que posiblemente puede ser un factor de riesgo para que el niño pueda Sí. atravesar por Y es muy ansiedad. importante saberla manejar entre ambos Claro. papás para que el Ujú. niño no se vea tan afectado y presente este tipo de síntomas que pueden afectar no solamente su entorno, sino su mismo, a él mismo, Ujú. ¿verdad? Claro, claro. Entonces es importante prestar atención a los detalles, conocer los conceptos. Precisamente por eso aquí en Destaques tenemos esta temática, la ansiedad en los niños. Mónica, coméntanos, ¿qué es la ansiedad infantil? ¿Cómo se manifiesta? Porque hablando de ansiedad, viene a nuestra mente ya la enfermedad como trastorno de adultos que hay y parece chocante pensar que los niños pueden padecer esto, pero ¿de qué se trata la ansiedad infantil? Bueno, vamos a partir de un concepto más básico Ujú. antes de definir la ansiedad infantil, porque la ansiedad como tal es una emoción, ¿ya? Entonces, al ser una emoción, todos las podemos presentar en diferentes circunstancias. Ujú. ¿Cómo? Nuestro cuerpo reacciona de forma física y psicológica. Si yo sé que voy a presentar alguna situación amenazante que Ujú. ponga en riesgo mi vida, Me da miedo. voy a empezar Ujú. va a palpitar muy rápido mi corazón, tal vez me voy a poner a sudar, ¿verdad? Ujú. Síntomas físicos que mi cuerpo va a ir presentando. Ujú. Nosotros siendo adultos, los niños también. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad infantil, es una vivencia que ellos presentan frente a situaciones amenazantes. Ya pueden ser imaginarias, recordemos que ellos son niños y están en un Ujú. proceso de Ujú. desarrollo cognitivo, ¿verdad? Físico, entre otros. Entonces, puede ser imaginaria, puede ser una situación real como tal que le esté afectando, incluso el miedo. Entonces, la ansiedad en el niño, no solamente podríamos hablar de este tópico, porque también estaría relacionada con el estrés. El estrés. Estaría relacionada también, junto a ello, como te mencioné, el miedo. Ujú. Y otro factor también que podríamos mencionar acá, que sería un poco más prevalente en personas adultas, pero puede estar también en niños, que es el pánico, ¿no? El Ujú. estar con pensamientos constantes, ¿no? De que tal vez alguien me está persiguiendo. Ujú, ujú. Entonces, en este momento de hablar de ansiedad en los niños, en la infancia, no estamos hablando de la ansiedad como un problema de un trastorno, estamos hablando entonces como una emoción, una reacción. Bien decíamos que la ansiedad tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la preocupación, el estrés que puede generar. Entonces, quizás me atrevería a decir que muchos niños pasan por momentos de ansiedad y Exacto. es algo normalizado. ¿Sí? Sí, esa es una acción normal, todos Ujú. podemos pasar, pero ahí ya vamos a ver también algunas situaciones que nos pueden llevar a padecer algún trastorno ya en la vida adulta y Que nos pueden predisponer. Ujú. exacto. De niños no se puede decir como tal un trastorno, Ujú. pero sí las afectaciones que llegan a tener Ujú. también por el tiempo, también por el tema de cómo esto está afectando, ¿no? En su respuesta académica. Ujú. Entonces, todo esto vamos a notar que el niño sí o sí necesita también una atención especial igual, Ujú. para poder prevenir estas situaciones que ya son más agravantes. Ujú. Porque puede ser que una reacción sea sencilla, como Ujú. cuando tenemos miedo, estamos asustados y dura un periodo muy corto. Pero puede ser que esto también se alargue y se convierta ya en un problema mayor, Mónica, ¿cierto? Y por Sí. eso hay que identificar muy bien qué es lo que está sucediendo con este pequeño. Hablemos de signos y síntomas. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en los niños? Bueno, acá podemos notar dos. Uno sería el físico
y el otro sería el psicológico. Dentro de la parte física, ahí ya hemos mencionado al inicio un poco, es el tema, ¿no?, de la sudoración, la palpitación. En la parte digestiva puedo tener náusea, puedo tener tal vez lo que sería un dolor de cabeza. Entonces son síntomas físicos que están mostrando cómo mi cuerpo está reaccionando frente a esta situación amenazante para mí, real o imaginaria. Ahora, el otro aspecto psicológico, sentimiento de culpa, pensamientos negativos, pensamientos muy obsesivos que me llevan a pensar que no estoy siendo una persona o un niño en este caso que está respondiendo de la forma correcta. Por ejemplo, tengo un papá muy exigente. Sí o sí, tienes que hacer tu letra sobre la línea, no la pases. ¿Y cómo queda el niño? Muy asustado. Preocupado también. Yo no puedo pasarme la línea, porque si yo me paso la línea, voy a fallar, voy a defraudar infringir a mi papá. Y de hecho el niño ya está con una culpa. Entonces el niño empieza a tener este tipo de reacción interna. Inconscientemente ya la está desarrollando. Y también acá quien está ayudando sería también los mismos papás. El mismo entorno social, el mismo entorno. Estarían afectando en todo podría colaborar a que la ansiedad del niño pueda incrementarse y pueda ser prevalente a lo largo también de su vida. Entonces vamos a presentar signos, síntomas físicos, pero también dentro del comportamiento. Y me llama la atención que estos comportamientos a la larga, Mónica, podrían generar lo que tú mencionabas. Ahora puede ser una reacción de emoción, pero a la larga puede generar un trastorno o tal vez algún tipo de personalidad que no sea muy conveniente, que afecte. Vamos a profundizar de esto más adelante junto con Samuel también ahí en nuestra mesa, pero comenzamos el programa diciendo una frase y Samuel decía es un mito, es una realidad y la frase es la siguiente: la ansiedad es solo nerviosismo. Repito, la ansiedad es solo nerviosismo y todos la experimentan de la misma manera. ¿Esta es una frase real? ¿Es una frase que es una realidad o solamente es un mito, Mónica? Mira, lo que pasa es lo siguiente, como te decía, tiene una base, ¿no? La ansiedad está fundamentada sobre una emoción, pero la ansiedad también puede ser un trastorno. La ansiedad también puede ser perjudicial tanto para el niño como para el adulto. Recordemos que hay situaciones muy estresantes, situaciones muy traumáticas que afectan al niño y hacen que él reaccione de una forma específica en dichas circunstancias. Y ahí lo vamos a ir desarrollando, pero me adelanto un poco. Pérdidas de un ser querido, podemos hablar tal vez para el niño que le encanta, que no tiene tal vez un hermano y que solamente tuvo una mascota. Claro. ¿No? Y le quitan su mascota y el niño empieza a agitarse. Entonces, hay situaciones que al niño les va a afectar y hay que prepararlo a él. Y así porque estamos hablando de un desarrollo, entonces el niño necesita una intervención más psicoeducativa. Entonces, quedamos en que es cierto que la ansiedad puede ser manifestada de muchas maneras, muchos, y de hecho creo que todos lo podemos llegar a experimentar y a sentir. Pero ojo, hay que ver los parámetros en qué momento se está llegando a desarrollar, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces de esto vamos a estar conversando más adelante, Mónica. Todavía tenemos mucho para hablar, amigos, aquí en el programa que hoy estamos teniendo, hablando acerca de la ansiedad en niños. ¿Cómo saber si mi hijo tiene ansiedad o cómo conocer qué puedo hacer ante esta situación? Hoy aquí en Destaques te lo vamos a contar todo a detalle. Esperamos que tú puedas quedarte en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Es momento de hacer una pausa y retornamos con mucho más de Destaques. En Destaques. Pasa lo siguiente, el niño pasa por etapas y en cada etapa él va a presentar ansiedad. Por ejemplo, cuando es un bebé, ¿qué le afecta a un bebé? ¿Por qué se pone muy ansioso? ¿Por qué se irrita cuando, digamos, el papá le deja, ¿no? O una persona ajena lo llega a agarrar y no quiere ser cargada.
Continuamos con Destaques, aquí hablando en nuestro segmento de psicología junto a la licenciada Mónica Pucho, ella es psicóloga, junto también con Samuel, tocando la temática específica de la ansiedad en niños. ¿Cómo saber si mi niño tiene ansiedad o cuáles son los signos y síntomas? Empezamos hablando de esto, pero también queremos conocer el tratamiento, qué hacer enfrente de esto, cómo aprender a manejarlo como padres o como personas que estamos alrededor de niños. De todo esto vamos a conversar ya aquí en nuestra mesa de diálogo. Samuel, está muy interesante el tema y más que todo porque tú eres papá, Samuel. Sí, exactamente. Estaba escuchando y bueno, bienvenida, licenciada Mónica, aquí a Destaques. Es muy bueno tenerte en el programa. Y realmente es un tema que nos hace pensar como padres, ¿no? Y comentábamos ahí con Rebeca, hace 50 años parece que nadie, o no había ansiedad, o no existía ansiedad, igual que el estrés, O no la estaba depresión, o diagnosticado. tal vez no estaba diagnosticado, pero hoy en día es una realidad, ¿no? Y las estadísticas son frías, porque nos dicen de que muchos niños están sufriendo con este problema de la ansiedad y que está relacionado a veces a los berrinches, a los problemas que a veces hay en casa y el padre dice, pero ¿por qué mi hijo está con esta situación, este comportamiento? Puede ser ansiedad, así que invitarte a que puedas permanecer con nosotros para ver todo el programa. Vamos a hablar un poco del tratamiento, vamos a hablar más acerca de las causas, pero a mí me quedó una duda, si me permite, Rebeca, Adelante, hacer ahí la Samuel. pregunta, porque ustedes estaban hablando de la ansiedad, sin embargo, ¿cuál es la diferencia de pasar por una ansiedad normal o leve, así como el estrés que hasta cierto punto es bueno, Como y emoción. cuando ya se vuelve en un trastorno, ¿no? Cuando ya se vuelve en algo que necesita visitar al especialista? Y ojo con eso, queridos papás, porque vamos a dar la respuesta ahora. Claro que sí. Mira, en primer lugar, todos pasamos por algún momento de ansiedad. Hasta ahí estamos todos Por la bien. emoción. Sí, por esta emoción. Es normal hasta cierto punto. Hasta cierto punto, entonces estamos tranquilos y no es porque experimentemos esta emoción, digamos, ay, no, yo tengo este trastorno y me asusto, ¿verdad? Porque No. lo que pasa es esto también, Samuel, ¿no, Rebeca? Es que en las redes se transmite mucho también este tema, ¿no? De la psicología, se los presenta como tal y uno empieza a imaginarse, yo tengo este trastorno, Exacto. yo tengo este Sí. problema, y en realidad a veces no es así, ¿ya? Y tenemos que hacer una pausa aquí primero y tomar en cuenta que también es natural, es parte de una emoción, y cuando realmente comienza a ser un trastorno. Y aquí vamos a hablar ya del tiempo. Cuando ya pasa más de un determinado tiempo, y supongamos, por ejemplo, que como niña, tengo miedo a la oscuridad. Está normal, está todo tranquilo. Tengo miedo a la oscuridad, no me gusta salir. Sin embargo, este miedo se prolonga incluso hasta mi vida adulta. Aquí ya no estamos hablando de un aspecto solamente, como decir, Normal, ¿no? normal. Pasa de esa barrera. En realidad este término casi no lo solemos usar bastante, ¿no? Entre normal, anormal, porque son condiciones que uno va adquiriendo. Son parámetros quizás que se Exacto. pueden manejar. Sí, entonces la persona ya llega a tener esta conducta ya adquirida. Por eso es que acá ya decimos, tiene un trastorno de ansiedad. Pero la ansiedad, como te mencionaba al inicio, no solamente vamos a hablar de la ansiedad como tal, porque tenemos el trastorno de la ansiedad que presenta un cúmulo de síntomas que son parecidos a otros trastornos que están relacionados. Entre ellos está el estrés, el mutismo selectivo, que los niños también lo presentan, así como las personas adultas. Tenemos otro tipo de condiciones también que pueden presentar dentro de lo que sería la ansiedad, que sería la fobia. Y ahorita lo que te estaba comentando ya sería un trastorno ya relacionado con una fobia específica, pero presenta, está relacionado con síntomas. Su sintomatología Claro, es de de una ansiedad. ansiedad. Entonces, creo que el consejo más importante que podríamos dar a nuestros amigos en este momento es que puedan acudir con un especialista. Exacto. Si es que está sucediendo algo con el niño o tal vez incluso con el adolescente o con el adulto, lo mejor es ir
a un especialista. Me estoy sintiendo de esta manera, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es? Y él va a guiar mejor, porque es cierto, Mónica, lo que tú mencionas. Vemos tanto en redes sociales que pensamos que tenemos de todo. O Sí. estamos asumiendo que nuestros hijos tienen diferentes cosas. y no Ese es el gran correcto. detalle, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta el aspecto social, y la tecnología que está a nuestro alcance es tiene bastante contenido, bueno, malo, pero a veces lo vamos asimilando para nosotros. Digo, soy yo. Y sabes, casualmente, cuando uno está entrando en las redes, te aparece todo lo que tú estás así como que buscando, investigando. Es como que Google ya te está investigando. Claro, es que tenemos un parece que te análisis lee del la mente, ¿no? mercado, ¿cierto? Exacto. Entonces, a no creer todo lo que nosotros vemos. Exacto. ¿Qué edades son más propensas para desarrollar ansiedad? No como trastorno, sino como una reacción, Mónica. Ya. Nosotros podríamos mencionar la edad de 9, 12 años, 2 años igual en adelante, porque es una etapa donde el niño ya está empezando a tener conceptos, ¿no? El niño ya está empezando a tener la comprensión, está empezando a relacionar, a fundamentar su autoestima también. Pasa lo siguiente, el niño pasa por etapas, y en cada etapa él va a presentar ansiedad. Por ejemplo, cuando es un bebé, ¿qué le afecta a un bebé? ¿Por qué se pone muy ansioso? ¿Por qué se irrita cuando, digamos, el papá le deja, ¿no? O una persona ajena lo llega a Agarrar y no agarrarlo. quiere ser cargado. El bebé se empieza a Claro. irritar, se enoja, Llora. hace, como dicen, un berrinche. ¿Qué pasa después? Ese sería en esa primera etapa. Y en la siguiente etapa nosotros podemos presentar estímulos sociales, ¿no? Cuando el niño ya empieza a tener desde los 2 a los 4 años más o menos, el niño ya le da miedo, digamos, animales, algunas personas extrañas que están fuera de su familia, ruidos, y también aquí la oscuridad. La oscuridad. O actividades, por ejemplo, hay quienes no les gusta, por ejemplo, alguna materia, y también puede ser este tipo de cosas. Exacto. Ahora también, cuando ya estamos en la etapa, ¿no?, de 6, 9 años, ya los niños empiezan a tener cierto miedo frente a situaciones de alguna actividad que le hagan daño a él. Hablemos del daño físico. Y aquí un poco les tocó el tema de la violencia. Claro. Claro. ¿No? Entonces aquí es un poco más delicado. Entonces el niño ya empieza a identificar, ¿no?, qué está pasando acá, ¿no? Si bien el niño está apenas desarrollando su entorno, porque de niño es más sensoromotor, ¿no? Entonces él empieza a palpar, tocar y aprender de esa forma. Luego él ya empieza a ver, ¿no?, de una forma diferente, ¿no? Los estímulos externos ya son más relacionados con lo visual. Entonces, por eso es que el niño, digamos, tiene una tendencia a la parte imaginaria, por eso tiene miedo, digamos, se imagina, no, hay monstruos, se Claro, asusta. empieza Exactamente. a tener la imaginación. Ahora me gustaría hablar, licenciada Mónica, acerca de los factores. Si bien has estado mencionando algunos ya en el anterior segmento, como el hecho de llamar la atención, ¿no?, puede ser al niño, las notas, incluso el cambio de ambiente, no sé si el cambiar de escuela, de kinder, La de separación colegio, de los padres la que ¿cuáles son los mencionó. factores que son más predisponentes para que el niño pueda tener ansiedad? Y ojo con eso, papás, para tener en cuenta y para prevenir, ¿no? Porque también hablamos, y bueno, vamos a hablar más adelante de la prevención, pero esto es muy bueno saberlo, licenciada Mónica. Muy bien, vamos a empezar entonces con uno de los más fuertes, que sería la separación, porque estamos hablando de un vínculo. O sea, el divorcio entre padres, ¿no? Sí, el divorcio entre padres, pero también puede ser la separación, porque sabemos que cuando hay conflicto de pareja, algunos llegan a separarse y luego vuelven a estar juntos. Separarse y Claro. volver y en a un ciclo. separarse. Y también está el divorcio como tal, cuando ambos deciden Ya no totalmente ya no estar Cortar. juntos y se separan. Entonces, este tipo de situación afecta al niño. Entonces, este es un trastorno por separación. Una ansiedad por separación. El vínculo que el niño está teniendo con su papá, con su mamá, es un vínculo afectivo muy fuerte. Puede ser que el niño haya crecido con la abuela, puede ser que el niño haya crecido con su tío, no sé. Pero mientras el vínculo fuerte, ese con el que el niño esté creciendo, se separe de él, va a generar este tipo de ansiedad. ¿Dónde está él?
¿Por qué me dejó? Empieza a tener una sensación de abandono, empieza a preocuparse, empieza La a... culpa incluso, ¿no? Sí. Entonces es un cúmulo de ideas que el niño empieza a tener y tomemos en cuenta que el niño apenas está creciendo, está formando su pensamiento, su cerebro se está desarrollando y viene esta situación bien pesada. Imagínense, nosotros como adultos, el atravesar con un divorcio ya es una situación bastante pesada y Emocionalmente hablando. emocional, Claro. claro. Y ahora piense en el niño, que el niño ni siquiera está preparado para eso y a veces está dentro de la situación, dentro de los problemas de los papás y a veces el papá no mira esto porque empieza a vincular al niño haciéndole caer el favor de que está del lado de él o del lado de la mamá. Entonces, hay que tener muy en cuenta este punto de no involucrar al niño en los problemas de la pareja. De la Esto es pareja. muy Claro. importante. Problemas de pareja, papás, solo papás. Ellos se resuelven. El niño no va a comprenderlo en ese momento, pero sí le va a ir afectando Claro. en gran manera. Y este solo es un factor de la separación o de los problemas familiares, pero hay otro tipo de factores también. Claro. Mónica. Ahí tenemos, ya hablando un poco de las fobias, y ahí podemos mencionar el aspecto escolar, porque también en la escuela hay situaciones que al niño, bueno, en este caso al adolescente que está desarrollando su autoestima, atraviesa una situación que le genera vergüenza, ¿no? Pongámonos a pensar que el niño, al joven, al adolescente, no le gusta ser expuesto, no le gusta que le traten de una forma y pasa eso. En el colegio sus compañeros le ponen en una situación bastante adversa Claro. y él crea esta emoción. Pero si él no lo maneja, si él no tiene tal vez esa confianza de poder contarle a sus papás, de poder decirle, papá, mamá, me pasó esto en el colegio y qué puedo hacer, o inclusive mostrarle esa emoción de una forma triste, ¿no? Porque obviamente eso le generó ansiedad, tristeza, enojo, rabia. Esto va a irlo cargando ya hasta su etapa Claro. adulta. Va a ir acumulando, ¿no? Va a ir Sí. acumulando, va a ir desarrollando. Exactamente. Y el colegio, la escuela también puede ser un factor para que puedan Como lo tener ansiedad. mencionabas, ¿no? Sí. En los adolescentes, Exactamente. pero incluso en los niños me pongo a pensar, Sí, existe mucho, tristemente, pero hay que mencionarlo, el bullying. sí, El Exacto. bullying, los abusos con los compañeros. Es el y entorno, otros- ¿no? Porque otros los factores. niños pasan mucho Ujú. tiempo en el colegio, en la Ex- escuela. exacto. Hay una palabra clave que vamos a mencionar, es el tema de la violencia, ¿no? Ujú. Y la violencia puede estar presente tanto en el colegio como en la familia, ¿ya? Ojo con ello. Entonces, sé que hoy por hoy se está manejando reglas, se está manejando un trabajo en equipo para tratar de cuidar este aspecto. Ujú. Se está tratando de cuidar este aspecto de que ya no se dé el bullying en el colegio como Claro. tal, porque hay bastante promoción de forma preventiva Claro, Para- de la prevención. para estos niños. Entonces, puedo mencionar ese aspecto. Ujú. Ujú, exacto, entonces ahí tenemos en cuenta que el entorno afecta bastante. Hay que cuidar muy bien qué estamos haciendo como familia, qué estamos haciendo como sociedad y cómo estamos cuidando a nuestros niños, pero se nos queda la pregunta, ¿qué hacer si ya está sucediendo esta situación de ansiedad de nuestros niños? Más adelante estaremos respondiendo a esta pregunta. Es momento de darte un consejo acerca de un material maravilloso, nuestra revista Esperanza para ti. Gracias amigos, siempre acá en Destaques con la mejor información, tocando temas interesantes, pero llegó un momento muy especial acá en Destaques y yo quiero presentarte un regalo. Un regalo no porque no tenga ningún costo, sino porque esto es financiado gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Te estoy hablando de la revista Esperanza en su versión Padres Preparados, Hijos de Carácter. Bien se menciona que no hay una universidad para padres, un lugar donde tú puedas prepararte para ser padre. Pero sí tenemos la información para poder conducir este camino de manera correcta. Yo por eso quiero presentarte el contenido de esta revista para que tú ya puedas despertar este interés, animarte a solicitar esta revista. Por ejemplo, tú conoces el término de disciplina, pero podrías responder si la disciplina
disciplina y el castigo son sinónimos o cuál es la diferencia? Por ejemplo, otro tema interesante que contiene esta revista es cómo enseñar sobre sexualidad a tus hijos. Una edad complicada, un tema bastante delicado que muchas veces sentimos el temor de abordar, de cómo abordarlo. Tú podrás aclarar todo eso en esta revista A la Luz de la Biblia. Algo muy importante, A la Luz de la Biblia. ¿Y cómo puedes solicitarlo? Ingresando al sitio nuevotiempo.org/escuela bíblica, tanto en formato físico, en formato digital. Tú puedes tenerlo esto en la comodidad de tu domicilio. Queridos amigos, llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. En Destaques. Necesitan tener claro todo y estos aspectos traumáticos, eventos bastante estresantes van a generar al niño una situación de ansiedad, ¿no? Y no solamente voy a hablar de ansiedad, sino que, como les mencioné, está relacionado con otros trastornos también. Luego de esos consejos, estamos de retorno aquí en Destaques hablando acerca de la ansiedad en los niños junto a la psicóloga Mónica Pucho. También estamos con Samuel. Estuvimos ya hablando bastante de cómo nosotros podemos entender la ansiedad, cómo se presenta, los factores, pero nos quedamos incluso pensando cómo poder identificar. Exactamente. ¿Cómo podemos identificar, licenciada Mónica, a un niño que tenemos en casa y que está pasando por ansiedad, ¿no? Ahí los datos son interesantes porque dice que está relacionado con el berrinche, pero ¿cómo saber si realmente es simplemente un berrinche o me está indicando de que mi hijo está ansioso, ¿no? O no sé, con algunos aspectos que uno como padre puede decir, no, esto es normal o se le va a pasar, pero en realidad están desencadenando una ansiedad. ¿Cuáles serían en este caso esos detalles? Va a depender mucho, ¿no? de la situación que haya atravesado el niño o la niña. Podría haber sido una situación bastante traumática, tal vez algún abuso, ya, que le haya generado, que le haya impactado. Entonces ahí el niño se va a trabar para hablar. El niño va a querer hablar y eso se llama mutismo selectivo. Dificultad para hablar sería entonces uno de los Mutismo signos. selectivo. El niño frente a determinado temática o algún tema que esté relacionado con esa situación traumática no va a verbalizarlo de una forma tan espontánea. Entonces eso sería uno. El otro punto sería cuando el niño presenta mucha irritabilidad, ¿ya? Entonces obviamente nosotros decimos sí, todos nos enojamos, pero hay una situación que al niño le afecta, que algo le está pasando, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta también cuán frecuente se está presentando esta situación, en qué circunstancias el niño se está enojando y por qué. Porque no solamente, está enojado y dejarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de este tema, ¿por qué se está callando? ¿O por qué ya no quiere hablar con sus amigos? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Y ir indagando. Obviamente esto va a necesitar un acompañamiento de un profesional para que el niño y la familia puedan trabajar de una forma conjunta para poder prevenir esta situación. O sea, estos cambios no son normales, ¿no? Y creo que hay que resaltar esto, licenciada, porque uno puede pensar, no, es normal, o a veces se le tapa, o es normal que está pasando por esta situación, pero ojo con estos papás, papás, ¿no? Que cuando el niño está haciendo un cambio fuerte en su personalidad, estamos hablando de esos detalles, hay que visitar a un especialista, ¿no? Claro que sí. Es muy importante trabajar con ellos porque están en esa etapa donde sí o sí necesitan tener claro todo y estos aspectos traumáticos, eventos bastante estresantes van a generar al niño una situación de ansiedad, ¿no? Y no solamente voy a hablar de ansiedad, sino que, como les mencioné, está relacionado con otros trastornos también. No se puede aislar. No decimos que el niño tenga el trastorno como tal, pero sí presenta estos síntomas y sí pueden llegar a ser unos trastornos más adelante cuando ya sea un en base adulto. a esto se puede llegar a desarrollar, porque decíamos que lo que afecta al niño puede afectar al futuro adulto. Si se mantiene la situación de ansiedad de niños, obviamente puede desencadenar muchas cosas. Yo veo aquí en la mesa, Mónica,
unas imágenes, hay unas Ah. caritas, muéstranos, enséñanos de qué se trata esto, para qué sirve esto, si se utiliza en una consulta, tal vez psicológica también. Mira, de hecho esto que tengo acá es un pequeño, Ujú, una pequeña forma de poder trabajar con los niños. En ujú. realidad, nosotros con los niños tenemos que ser un poco lúdicos, bastante Claro. creativos y muy ¿Podemos visuales. mostrarlo ahí a la Claro cámara que para sí. que lo puedan ver? Ahí, aquí yo Ujú. tengo prácticamente un semáforo de emociones, ¿no? Este semáforo me permite que el niño pueda identificar qué está pasando en ese Ujú. momento. Ujú. ¿Ya? Muy bien. Acá tengo, por ejemplo, paro, hago un Ujú. stop, el niño para, pienso y luego actúo. En el momento de Actúo. pensar es donde yo empiezo a mostrarle las siguientes emociones. Yo tengo acá muchas emociones y yo quisiera que ustedes me puedan ir ayudando aquí. Claro, sí, sí. Miren, acá yo tengo muchas emociones. Por ejemplo, yo les muestro esta emoción. ¿Qué sería esta A emoción? ver, Rebeca, A ver, ¿cuál crees que es? me parece que es tal vez algo incómodo, miedo o ¿Preocupación? preocupación, Ajá. algo Ya. desagradable. Con lo que estamos empezando hoy día. Y es muy difícil identificar la ansiedad, por si acaso. Ansiedad, esa era de la ansiedad. Uy, uy, uy. Sí. ¿Y esta de acá? Esa es la sorpresa, la Asombro. admiración. Sí, muy bien. Ese de ahí, el cansancio, la El fatiga. resfriado. También puede Puede ser. ser. La tristeza, Sí. obviamente, con la lágrima, la carita. El enojo. Ujú. Muy bien. Esa, Samuel. Está La fácil. alegría. Miren, ¿por qué es importante que los niños puedan identificar sus emociones? Porque esto va a ayudar a que él pueda reconocer en qué momento él está atravesando una Ujú. situación que le está afectando. Por eso, cuando uno está enojado, cuando uno está triste, actúa de una forma a veces inconsciente. Ujú. Entonces, imagínense, cuando uno es adulto, aún más. Si uno no lo ha trabajado en su infancia, si uno no ha tenido esta forma, ¿no?, de poder manejar O las reconocer. A veces Sí. sentimos muchas cosas y no le podemos dar un nombre exacto a lo que nos Exacto. está sucediendo. Sí, entonces por eso es importante. Miren, pasa lo siguiente, como les dije, la ansiedad es una de las emociones un poco más difíciles de poder identificarla, Ujú. ¿ya? ¿Y por qué es necesario identificar, en este caso hablando solamente del tema de la ansiedad? Porque nos ayuda a que podamos hacer una concientización, nos ayuda a que podamos encontrar una solución, porque dentro de lo que es la rama, ¿no?, de la psicología cognitiva, conductual, siempre tratamos de buscar una solución. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la salida? Porque uno, hasta aquí, creo que muchos nos podemos quedar incluso hasta aquí, hasta pienso. Ujú. Creo que muchos nos quedamos hasta aquí, pienso. Yo digo, ya voy a pensar. Y me quedo pensando y a veces sobrepensamos mucho. Y giramos en la misma idea. Exacto. Ujú. Y creo que esta es la parte que más falta a muchos. La Y por acción. eso es que cuando uno es niño, ya va capacitándose para esto. Ujú. ¿Ya? La ansiedad como tal se agrava cuando pasa estas situaciones muy fuertes. Ujú. Ya les dije, ¿no? El abuso, la violencia, la separación, las fobias, son condiciones que van a afectar, pero si se las trabaja en el momento, van a ser de gran ayuda para que el niño ya lo pueda sobrellevar de una forma adaptativa y pueda ser un joven funcional, un niño funcional en Ujú. su entorno. Porque Pero- esto puede llegar, perdón Samuel, esto puede llegar a la adultez, entonces, Mónica. Claro. Claro que sí. Ujú. Exacto. Ahora, ¿cómo es que funciona esta dinámica, no? Porque ahí tenemos los rostros, el niño tiene que, Ujú. primero reconoce, ¿no? Es importante Sí. ese aspecto y después tiene que ir acomodando. Claro ¿Cómo que es sí. esta De hecho, lo que hago estrategia? primero es mostrarle, ¿no? Ese es un semáforo, ¿no? Porque Ujú. ellos saben, utilizan mucho la imaginación. Un Claro. semáforo. Y es una actividad lúdica, ¿no? Entonces, Exacto. para hacer más dinámico. Es un semáforo, entonces ellos van a mirar el semáforo, luego en estas imágenes que yo tengo las emociones, yo les voy a mostrar una emoción por momento, ¿no? Y él me va a empezar a decir, ¿cómo estás? Ah, ¿estás así? Aquí, ¿estás como esta carita? ¿O te encuentras así? ¿O te encuentras tal vez así? ¿Cómo estás ahora? A ver, ¿o estás así de furioso tal vez? ¿O estás así? ¿No? Ansioso. Entonces, prácticamente el niño va a ir identificando, porque generalmente si uno le habla, si yo le digo al niño, ¿cómo estás?
estás feliz, estás triste, te puede decir, ¿no? Que él puede repetir lo que nosotros decimos. Claro, y es mejor que identifique en este caso. Exacto, ¿no? Y hacer ese trabajo para que el niño vaya identificando, va a permitir que él pueda ir desarrollando esta cualidad, ¿no? De poder hacer la conciencia más pronto. Y Excelente. entonces las emociones las ubicamos en el semáforo. Sí. Y digo, ¿qué hago con esa emoción? ¿Paro, Exacto. pienso o actúo? Exacto. En realidad, el semáforo es la primera parte, ¿no? El semáforo es la primera parte. Luego, aquí en pienso es donde yo le muestro las emociones. En pienso, ¿por qué? A ver, vamos a pensar. Haremos una pausa. ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás? ¿Por qué has actuado de esta forma? ¿Qué ha pasado? Ok. Y ahora le sentamos las siguientes emociones que tenemos, que son las más básicas. Y luego de ahí hablamos del actúo. Entonces, ¿cómo tengo que actuar? Si yo estoy ¿Qué hago? muy ansiosa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo debería de actuar? ¿No? Si estoy muy enojada y quiero destruir todo lo que se atraviesa por mi camino, porque he conocido niños que están tan enojados y que empiezan a patear todo lo que está a su alrededor. Claro, sí. Entonces hay que guiarlos incluso para que puedan tomar una actitud correcta, ¿no? Exacto. Es que con los niños hablamos ya desde un enfoque más también psicoeducativo, porque con ellos, como dijimos, están en un proceso de desarrollo. Entonces con ellos hay que trabajar de esa forma. Exacto, y creo que es importante entonces en todo esto el trabajo del especialista. Si usted está entendiendo hoy en el programa que su hijo podría estar atravesando esto, llévelo con un especialista. Aquí en Destaques tenemos todos estos consejos para usted como papá, mamá o simplemente como una persona que cuida de niños. Es momento de otro consejo maravilloso para que tú puedas unirte a una familia hermosa, nuestros ángeles de esperanza. Queridos amigos, gracias por cederme este espacio cortito para saludar a un grupo muy especial acá en Nuevo Tiempo, a nuestros ángeles de esperanza. Seguramente muchos nos hemos hecho la pregunta de qué es el proyecto Ángeles de Esperanza. Yo quiero responder a esa pregunta en este día. Ángeles de Esperanza es un proyecto que Nuevo Tiempo tiene para que personas contribuyan en el trabajo que vamos realizando. Todo lo que sucede acá en televisión, en radio, en redes sociales, en escuela bíblica, es gracias a nuestros ángeles de esperanza. Las guías de estudio que nosotros ofrecemos, seguramente tú ya solicitaste alguna, recomendaste alguna. ¿Qué te pareció todo ese bonito trabajo que escuela bíblica, radio, televisión, redes sociales va realizando? Todo eso es gracias a los ángeles de esperanza. ¿Y cómo tú puedes unirte? ¿Cómo tú puedes formar parte de este proyecto, contribuir a que esto crezca, a que más personas alcancen un mensaje de esperanza por medio de todo este trabajo, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org? Ahí tú puedes seleccionar la opción de encontrar la bandera de tu país, ingresar ahí, ver toda la información que tú vas a encontrar acerca de Nuevo Tiempo, del trabajo, de proyectos que se van desarrollando, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org. Continuamos con más de Destaques. Entonces tienes todos los detalles para que también puedas ser un ángel de esperanza y continuemos teniendo estos programas tan interesantes con tu ayuda. Hoy estuvimos hablando de salud, pero específicamente de salud mental, la ansiedad, Samuel. Exactamente, ¿no? Y más que todo enfocada en los más pequeñitos de la casa, que Los a veces uno puede niños. pensar y decir, no, pero los niños no sufren de ansiedad o no sufren de estrés, ¿no? Esto es totalmente un mito porque los estudios demuestran de que sí sufren, ¿no? Sí. Y también sufren los padres, ojo con eso, ¿no? Sí. No solamente los pequeños, imagino que a ningún padre le gusta ver ahí a su hijo con ansiedad, con estrés y demás. Rebeca. La familia tiene mucho que ver, hoy Exactamente. estuvimos hablando, el entorno afecta demasiado a los niños y recordemos bien que estamos formando futuros adultos que se van a desenvolver en nuestra sociedad y que necesitamos por eso tomar atención, mucha atención a este aspecto de la ansiedad en los niños. Licenciada Mónica, llegamos a la parte final, por favor esas conclusiones, ese cierre acerca de esta temática. Muy bien. Bueno, entonces quedamos con lo siguiente. La ansiedad en los niños no es un trastorno como tal, pero sí es una vivencia que va a afectar su vida y si es por un canal traumático, aún más en su vida adulta. Entonces, esta está relacionada con lo que sería el mutismo selectivo, el estrés, el pánico, las fobias. Están relacionadas, comparten síntomas.
y es muy importante identificarlas para poder prevenirlas. Hemos visto que también es muy importante que se pueda identificar las emociones. La ansiedad es una de las emociones más difíciles de poder identificarla. Entonces, identificarla y trabajarla desde la infancia va a ayudar a que se pueda ir previniendo este aspecto. Excelente recomendación. Perfecto, ¿no? perfecto. Pero también tal vez podemos encontrar paz de alguna manera con el especialista, pero también con el área espiritual, Mónica. Claro que sí, siempre la recomendación es que se pueda asistir a un especialista, ¿no? Cuando vemos estos síntomas tal vez ya prolongados, poder acudir, no dudarlo, ir, especialmente si ya somos personas adultas, porque ahí estamos notando que algo no está bien, algo pasó. Entonces acudamos, no tengamos miedo, pero también hay otro consejo para nuestros amigos que también puedan acceder a una ayuda espiritual. Y yo también quiero compartirles un texto aquí para animar también a nuestros amigos, y está en Primera de Pedro 5:7. Te cuento que ha sido uno de los primeros textos que me han leído cuando empecé. Primera de Pedro 5:7. Cuando empecé a estudiar la Biblia. Perfecto, a ver, por favor, Mónica. Claro que sí. Mira, acá dice lo siguiente. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo. Ya la Biblia menciona este término, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? de vosotros, de nosotros. Y es así. Hay un estudio que se ha sacado acá, y él lo estaba repasando un poco, Tiempo. es Mente Feliz. Y el primer tema que se toca aquí es la ansiedad. Este estudio presenta tópicos para trabajar la salud mental desde una perspectiva psicológica, pero también espiritual. Este texto que les leí habla de esperanza, pero también habla la razón para no preocuparnos, porque a veces el pensamiento ya en el adulto es un exceso de futuro. ¿Qué va a pasar si no hago esto? ¿Qué va a pasar si sucede esta situación? Y ahí la ansiedad como tal en la persona adulta ya está manifestada. Como trastorno. Entonces, sí o sí necesitamos, como les dije, una ayuda profesional, pero también podemos apoyarnos con un apoyo espiritual que va a ser muy útil también. Y lo mejor de todo es que este material también es gratuito para ti, amigo. Alguien ya pagó para que tú puedas tener este material. En este momento está apareciendo en pie de pantalla el número al que tú puedes comunicarte y obtener este material que tiene Nuevo Tiempo. Gracias, licenciada Mónica. Gracias, Samuel, por habernos acompañado. Gracias, amigos, que han estado pendientes de todo este capítulo hablando acerca de salud mental. Aquí en Destaque será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Bendiciones.